¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Muy bien, Nuria, siempre encantado de estar contigo. Hoy vamos a hablar con un testigo presencial. Presencial de verdad, con un gran testigo, un hombre muy importante de la historia española. Y que ha escrito unas memorias que yo creo que todo el mundo debería de leer. Pues sí. Porque es historia reciente de España, aunque parezca mentira. Efectivamente, sí, es un gran libro y de él vamos a hablar con don Fernando. Don Fernando Suárez, bienvenido. Muchas gracias, gracias a ustedes. Le presentan en todos los sitios como el último ministro vivo de Franco. El único, sí, sí. Sí. Solo quedo yo. Solo queda usted. Solo. Y ha escrito unas memorias porque dice en su libro que así le ahorra el trabajo a sus nietos, de tener que recopilar tanto documento y que además a sus nietos les llegará una versión, por lo menos familiar, de todo lo que ocurrió. Yo lo digo en el prólogo, lo he pensado mucho, lo he dudado mucho si publicarlo o no, pero a la vista de cómo se están contando las cosas, pues me ha parecido que había que dar testimonio de lo que uno de verdad ha vivido y de lo que han dicho los demás. El libro, que es políticamente incorrecto... Muy incorrecto. Porque de Franco no hablo mal, pero el libro tiene, pues eso, la vivencia de estos años, de mi generación, con todo lo que hemos vivido, desde la universidad, el SEU, la milicia universitaria, todo lo que han sido estos años, y es el testimonio de una generación que por primera vez en la historia de España ha sido capaz de entenderse. Ha sido capaz de crear una situación completamente distinta y democrática por primera vez prácticamente en la historia, ¿no? Es una generación que merece pues, respeto y merece estudio. Una generación que parece que estaba condenada al blanco y negro y que usted intenta poner en color. Sí, bueno, esa es una buena imagen, porque la televisión en blanco y negro es del año 1956, también tardó, ¿no? Como todo en España. Pero yo creo que el reconocimiento de lo que los demás dijeron convierte el libro en un poco egolátrico, es decir, hablo demasiado bien de mí. Pero es que quiero que mis nietos sepan lo que decían los demás, no lo que digan los adversarios, ¿no? Los que cuentan la historia sin haberla vivido. Ahora, en la mayor parte de los políticos actuales hablan del franquismo y tienen menos de 40 años. ¿Cómo se atreven a negar la evidencia? Es verdad que el régimen no era el ideal, por supuesto, pero precisamente unos desde la oposición y otros desde dentro trabajamos para la normalidad que hoy vive España. ¿Usted cuando escucha eso de memoria democrática, qué piensa? Bueno, pienso que es una equivocación, porque además es muy sectaria. La memoria democrática no puede empezar el 18 de julio. Claro, contaban mis nietos que el 18 de julio una democracia, una república ideal, de pronto unos militares y unos obispos y esos banqueros decidieron acabar con ella. Eso es falso. Eso es falso. Hay que contar la película desde bastante antes. Entonces, el fracaso del Frente Popular, la revolución del 34, todo eso, el asesinato de Calvo Sotelo. Entonces, ¿cómo se puede ocultar para que se sepa la historia de España? Es falso, es sectario. Está tratando de demonizar el régimen sin explicar que también las izquierdas lo hicieron posible. Ahora, no fue solo el capricho de unos generales, fue una situación límite provocada, entre otras cosas, por la famosa revolución del 34. Entonces, todo eso, bueno, o se cuenta bien o no se entiende nada. Yo pienso que España vive en este momento uno de los mejores momentos de su historia. Tenía que ser un momento ideal. Es la primera vez que convivimos en paz, la primera vez que no hay presos políticos ni exiliados, una economía, bueno, una exportación como no se ha conocido, un ejército respetado en el mundo, una corona ejemplar, una vitalidad en el cine, en los deportes. Este es un país muy importante y lo están estropeando las ambiciones y las deslealtades de los políticos. Es intolerable, es una cosa que hay que reaccionar frente a ella. Y bueno, eso pretendo. En el final del libro hago una invocación a la convivencia, ya que rectifiquen, porque por ese camino España no va bien. Es un libro voluminoso, largo, muy interesante de leer,
se lee bien, a pesar de lo detallado que es. Me gusta la cantidad de documentos que se aportan, porque no es raro ya en unas memorias en las que se aporta tanta documentación. Es decir, bueno, es muy rico. Precisamente Sí. por eso que digo, porque como lo que recojo es lo que han dicho de mí, Ya. pues son testimonios de periodistas con día y hora del periódico, ¿no? Y en ese sentido, por eso yo lo encuentro, yo mismo lo encuentro excesivo el autoelogio. No. Pero es que es lo que hay. No, también lo que es interesante también es que ya desde hace bastantes años, muchos diría yo, la historia se ha convertido en un instrumento político, ¿no? Cosa que no fue en los años 70, no fue. Y el libro suyo es un libro en el que la historia no es utilizada de esa manera. Eso me parece muy importante, muy interesante. Trato de explicar la realidad de lo que vivimos con sus inconvenientes y sobre todo de explicar que el régimen, que duró mucho y que no era el ideal, por supuesto, el régimen transformó España. Y entonces hizo posible lo que no había sido posible nunca, porque los políticos de la República, los que trajeron la República, eran unos españoles importantísimos. Ortega, Marañón, Ayala, eran personas, hazaña de primera división. Pero pensaron que estaban en otro país, pensaron que esto era como Suiza, que todo era como ellos. Y la verdad es que había un analfabetismo imposible, unas diferencias de clases terribles, la situación agraria andaluza era intolerable. Todo eso fue desapareciendo. Claro, 40 años dan mucho de sí y desapareció. Y no había ya al final los problemas básicos que había en el 36. Entonces eso hacía que España tuviera un traje político que no se acompasaba con la realidad de los jóvenes, del turismo, de la Unión Europea, de todo. Claro. Y entonces el tránsito de la dictadura a la democracia, de la ley a la ley, como dijo Fernández Miranda, eso es prodigioso, eso es una cosa que merece la pena en la historia de España. Y eso, el artífice fundamental, insisto y lo cuento muy bien, es Torcuato. Fernández Miranda, que fue el que a mí me obligó a participar en el tema. Y es un dato curioso, que tampoco se acuerda, el rey don Juan Carlos, heredó todos los poderes de Franco. Sustituyó a Franco en lo que era Franco. Y entonces había 25 procuradores en Cortes que nombraba el jefe del Estado. Y cuando murió Franco había 3 vacantes. Y el rey las cubrió. Nombró 3 procuradores en Cortes de las Cortes de Franco. Cuando digo que fui procurador en Cortes nombrado por el rey, dice, ¿sería senador? No, senador no, procurador en Cortes de Franco. Y me nombró rey en el año 76 y eso fue lo que permitió a Torcuato llamarme para que defendiera la ley para la reforma política, que desde mi punto de vista es la clave del proceso. Claro. Es decir, sin la ley para la reforma política no se entiende. ¿Cómo eran aquellos días? ¿Cómo fue gestar aquí ahora también ese momento? También hay sobre eso versiones. Hay quien dice, para ponderar el esfuerzo, para incrementar el mérito, pues que estábamos en peligro de guerra civil. Yo eso no lo creo de ninguna manera. La guerra civil no se plantea jamás si el ejército no se divide. Y el ejército de Franco, firme, respetuoso a las órdenes del rey, y no se hubiera planteado ninguna división. ¿Cómo se va a realizar una guerra civil? No. Ahí el riesgo era el exceso de autoritarismo, es decir, que fuera necesario incrementar el autoritarismo para contener a la calle. Yeah. Y eso era un riesgo muy grave, claro, naturalmente. Y el otro riesgo era que el rey no podía ser un rey que no fuera democrático, tenía que ser un rey europeo. Probablemente Franco quería restaurar a Felipe II, eso era inútil. Entonces, una vez que decide usted que haya un rey en España, ese rey tiene que ser un rey como el de Inglaterra, el de Bélgica, el de Dinamarca. Entonces teníamos que facilitarle al rey la democracia y eso fue lo que Torcuato con Adolfo Suárez,
la audacia de Adolfo Suárez no se puede ignorar, aunque luego desde mi punto de vista luego se equivocó mucho, pero en el momento hasta la reforma política Adolfo fue de una audacia admirable con la dirección de Torcuato. Luego se desvió de la dirección de Torcuato Fernández Miranda y ya las cosas empezaron a ir algo peor. Pero el mérito de Torcuato y de Adolfo y del rey es innegable. Antes de ser procurador por nombramiento real, fue también procurador en Cortes por elección, ¿no? Me gustaría preguntarle qué es lo que... Porque luego también fue diputado en Cortes ya democráticas, ¿no? No me refiero a la diferencia de funcionamiento, de elección, que eso me parece obvio, ¿no? Sino, ¿qué posición tenía el representante, el procurador en Cortes que fuera sustancialmente distinta del diputado de las Cortes? Es decir, ¿cómo se vivía esa figura política? Y usted que ha tenido el privilegio de vivir las dos, es un tema singular, un tema curioso y difícil de que lo crean. Porque en el año 67 hubo elecciones de procuradores familiares que no había. Es decir, las Cortes eran casi todas nombradas por Franco, o cargos que automáticamente eran procuradores. Los alcaldes eran procuradores en Cortes, pero los nombraba el ministro de la Gobernación. De modo que las Cortes eran un sitio, un eco de lo que el gobierno quería. No hubo ninguna discusión. Entre 1943 y 1967 no hubo debate. Pero en el año 67 la Ley Orgánica del Estado introdujo los procuradores familiares, 2 representantes de cada familia y mujeres casadas por provincia. Y esos procuradores se eligieron en unas elecciones limitadas naturalmente a quien aceptara las leyes fundamentales, no se podía presentar un comunista, pero bueno, había cierto pluralismo. Y nos presentamos muchos, y a mí me convencieron para que presentara por León. Me presenté por León, salí y fui procurador. Y ahí rindo homenaje a un grupo, no todos los familiares, porque había de todo, había también gente familiar pero promocionada por el gobierno. No, había un grupo de independientes, de gente que verdaderamente era independiente. Los navarros, Goñi y Zubiaur, Esperavé de Arteaga por Salamanca, alguna gente que no estaba vinculada a... Y ahí me incorporé yo, a ese grupo me incorporé yo, porque eran los que deseaban que el régimen se abriera, no que cambiara, no que se subvirtiera, pero que se abriera a más participación, a más naturalidad, a más elecciones, que se eligieran los alcaldes, que se eligieran los rectores de universidad, es decir, que hubiera más pluralismo. Y eso fue el inicio de la apertura. Realmente no se explica el cambio político sin ese germen que ya estaba en las Cortes en el año 76, del 67 al 71 estuve yo. Y luego me retiré. Gané la cátedra de universidad y me fui a Oviedo y ya era más... No me parecía que las Cortes... Yo pensé que iban a ser más eficaces en el cambio, en la apertura, y no lo eran, porque el gobierno, a pesar de todo... Pero hay un dato curioso que también está en el libro, y es que yo gané la primera votación que perdió el gobierno desde 1943. Estuvo 25 años, hasta el 68, sin perder una sola votación. ¿Y qué se votaba? Y Explíquelo. En el 68 Explíquelo lo que se votaba. Una enmienda a los presupuestos de la Universidad de Navarra. La Universidad de Navarra es una universidad muy importante, es una universidad de gran prestigio, pero presumía de que no tenía ninguna subvención, y la tenía. Y entonces yo descubrí en mis estudios del presupuesto que había una subvención a la Universidad de Navarra que se llama subvención a las universidades reconocidas con arreglo al artículo no sé cuántos del concordato. Mira eso. Y entonces lo denuncié. Fue una noche tremenda. Noche gloriosa. Porque fue la primera vez que se celebraba una sesión nocturna desde la destitución de Alcalá Zamora. Cuando destituyeron a Alcalá Zamora durante la República fue una sesión de noche. Y ese día los presupuestos surgían, era ya muy adelantado el año, y entonces el presidente, que faltaba muy poco para acabar, decidió
que se suspendiera para cenar y que continuáramos después de cenar. Y efectivamente yo esperé allí y me dieron la palabra a la 1 de la mañana y acabó la sesión a las 7:30. Sí, eso es lo que cuentas. Porque estuvieron, bueno, intentaron suspenderla, ¿no? El gobierno hizo de todo para evitar el debate, pero lo gané. Azaña hablaba de una república de trasnochadores. En todos los periódicos del mundo. En todos los periódicos del mundo. ¿Se acuerda usted, no? Azaña hablaba de una república de trasnochadores. Ustedes copiaron eso. ¿Cómo era? Creo que tenemos que preguntarle, ya que usted es un testigo tan privilegiado de ciertas cosas, ¿cómo era Franco en el trato? Ya sé que el trato fue muy distante porque fue oficial, pero ¿cómo era el personaje? ¿Cómo era la escenografía que lo acompañaba? El Franco que yo conocí, claro, ya era un Franco anciano. No gaga, como dicen ahora. No. Franco, en todas mis entrevistas con él, estuvo lucidísimo, también lo cuento, algunas agudezas especiales, de frases cortas, breves, pero definitivas. Bueno, estuvo hasta el mes de octubre de 1975, Franco estaba mayor, anciano, pero lucidísimo y claro. Y entonces, claro, yo le tenía mucho respeto, no el de los militares, pero bueno, el respeto natural al jefe del Estado. Conmigo fue siempre generosísimo, siempre amable. Seguramente le complacía que alguien tan joven, porque claro, yo acepté ser ministro después de la primera enfermedad. Cuando todo el mundo decía, hombre, espérate, se va a morir, te vas a... Me parecía que había que participar, que había que intervenir, que había que estar en lo posible en el momento del cambio para facilitarlo y trabajar por España, y acepté. Y a él le pareció muy bien, de modo que yo no tengo un gran concepto de Franco. Creo que era un patriota absoluto, no se dedicó más que a España. Y que, bueno, claro, la guerra es la guerra, en la guerra hubo barbaridades por doquier y yo no sé de eso nada, no estaba. Tenía muy presente los bandos, la guerra. Bueno, él estaba preocupado sobre todo porque no se repitiera la guerra. Es decir, preocupado porque España, porque su sucesión fuera la monarquía y que a partir de ahí pues todo circulara normalmente. Pero claro, yo creo que España estaba más reconciliada en el momento de morir Franco. Ya no había revancha, no había afán de revancha, no es verdad. Estaba el Partido Comunista clandestino, pero el Partido Comunista era muy distinto del que fue luego en la transición. Carrillo en eso produjo un cambio muy notable y de pensar en Juan Carlos el Breve, pues acabó colaborando patrióticamente en la transición. De modo que las circunstancias eran muy distintas de lo que se podía pensar. Es decir, España tenía un nivel en el que no tenía ganas de aventuras, ni de rupturas, ni de complicaciones. Quería vivir en paz y en democracia. Y eso fue lo que se consiguió, ¿no? De modo que yo creo que esos cimientos de la democracia los puso el régimen. En el libro también diferencia entre la parte política y la parte moral. O sea, parte de la censura viene de la parte moral y de las familias vinculadas a la Iglesia. Claro. Es que también hay que decirlo, la responsabilidad de las costumbres. Primero, se atribuye al franquismo una moral que era la moral social antigua. Es decir, que la mujer casada no podía tener una cuenta corriente. Bueno, pues no podía tener una cuenta corriente desde el Código Civil de finales del 19. La República no modificó eso, ¿no? Se atribuía. Durante el franquismo yo no podía abrir una cuenta corriente. No, señora, ni durante la República ni durante la monarquía. Eso es una novedad que introdujo precisamente el gobierno de Franco al final de sus días. Entonces, la moral, la homosexualidad, ¿sabes? Bueno, oiga, hay que ver lo que decían los líderes socialistas en el Comité Ejecutivo del Partido Socialista del año 36, cuando se presentó un candidato homosexual por Granada. Esa sesión está en las actas y dicen enormidades de los homosexuales. Largo Caballero, Indalecio Prieto, Besteiro, etcétera. Todos estos señores, claro, la homosexualidad era un problema
que socialmente no se aceptaba, no que no lo aceptara el régimen. Todo eso, esos matices, pues claro, están destruyéndose para echar toda la tierra posible sobre el sistema. La moral era la moral de la Iglesia Católica, a la que se le cargó, bueno, la censura, era la censura de la Iglesia. Es decir, yo me acuerdo hay una historia muy graciosa, que es una canción que ustedes, como nacieron hace poco, pues no se acordarán, pero era una canción que se llama Rascayú. Cuando mueras, ¿qué harás tú? Esa es la cosa. Pues Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú?, se prohibió. Y dice, es que Franco decía que era por él. Por él. Pues no es verdad. Rascayú se prohibió porque la Iglesia sostenía que era una canción que negaba la trascendencia. Tú serás un cadáver nada más. Eso es. Entonces al obispo de Canarias no le gustó que tú serás un cadáver nada más y se prohibió la canción, pero fueron los obispos, no el régimen. Al contrario, en el régimen, las revistas universitarias de la época, pues ahí están como demostración de pluralismo, de respeto a los prohombres históricos, fueran de donde fueran. A nosotros la época de Ruiz Jiménez y la época de la primera apertura fue una época en la que leíamos todo, hacíamos lo que queríamos. Y representaban a Lorca. Claro, exacto. Alfonso Guerra dice que él tuvo dificultades con el gobernador de Sevilla para representar algo que quería representar, porque Alfonso era muy aficionado al teatro, pues. Pero nosotros en Oviedo quisimos representar la Mariana Pineda de Federico García Lorca y nadie nos puso menos reparo, ahí está. Entonces, era muy variable. Yo también cuento otra cosa graciosa, y es que a mí el gobernador civil de Murcia me prohibió una conferencia en abril de 1973 y en junio me nombraron director general. Es una notable incoherencia. También habla usted de la cantidad de memorias rehechas, ¿no? De memorias rehechas, reconstruidas, sí. Cuando habla particularmente de los actores y de las actrices que tuvieron tanto trabajo durante la dictadura y que luego se han empeñado con tanta insistencia en borrarlo todo aquello. Bueno, sí. Es muy divertido, es muy divertido. Eso es verdad. Cuentan los actores que nos influyeron más en la formación. Todos los que luego se hicieron hiperprogres, ¿no? Desde Nuria Esper, Marsillá, Fernán Gómez, Francisco Raval, todos comunistas, progres, eso es humano. Y antes todos colaborando. Fernando Rey era hijo de un coronel republicano, y Franco le preguntó por su padre. Sí. En una entrevista en El Pardo, cuando fueron creo que era Reina Santa, una película de aquellas que llevó Sáenz de Heredia al Pardo para que la viera Franco, fueron con él los actores y Franco le preguntó a Fernando Rey por su padre. No es verdad que estuviera en la cárcel, estaba ya en casa. No, que todas esas cosas son pequeños detalles, pero claro, que crean la historia. Crean un clima que hace historia, y eso los historiadores del futuro tienen que tener mucho trabajo para no fiarse de todo lo que leen, porque no todo es verdad. ¿Cómo era el príncipe don Juan Carlos entonces? Porque usted lo trató... A don Juan Carlos, incluso hoy, le tengo mucho respeto. Creo que se está siendo injusto con él. Yo creo que hay que distinguir la institución, que fue ejemplar, y lo sigue siendo, de la persona, que tiene sus fallos humanos, tiene sus debilidades y que, bueno, que no se ha portado bien. Es una desdicha el comportamiento personal de don Juan Carlos, pero como rey de España ha sido de los mejores, no cabe la menor duda. El rey trabajó todo lo que pudo por devolver la libertad, por devolver la democracia, y garantizó la estabilidad de la democracia en el famoso 23 de febrero. Hombre, yo creo que merece un reconocimiento que no debe empañar estos problemas. Son penosos, lo considero penoso, lamentable, pero que son problemas humanos. Antes de que se produjera el fallecimiento de Franco y el proceso de cambio, ¿qué relación tenían ustedes con el príncipe? Porque si el príncipe daba a entender que evidentemente quería algún cambio, desde no, el momento, es decir, ¿cómo se establecía esa relación? Desde el momento que vino a estudiar a España, se vio bastante claro que iba a ser el sucesor, porque Franco a don Juan padre no le perdonó el manifiesto de Lausana. Claro.
cuando acabó la Guerra Mundial, don Juan de Borbón publicó un manifiesto pidiendo a los aliados que intervinieran en España, que le repusieran en el trono y que echaran a Franco. Claro, eso provocó una reacción en Madrid, la ONU y todo aquello, una reacción patriótica, contraria. Claro. Y entonces Franco, yo creo que eso lo apuntó en su archivo personal y pensó que había que saltarse al padre. Y vino a estudiar a Madrid, estuvo en Madrid, y lo conocimos pues enseguida, es decir, después de que pasó por la academia, después de que se casó, se instaló en la Zarzuela. Y entonces nos recomendaban que fuéramos a visitarle. Yo le visité varias veces. Él fue al Colegio Mayor en 2 ocasiones, al Colegio Mayor que yo dirigía. Una fue a una conferencia de Carlos Ollero y otra vez fue como visitante del colegio para conocerlo. Y ahí escribió en el libro de honor que había estado a punto de ser colegial. Y es verdad. Cuando se decidió que estudiara en España, que estudiara en la universidad, hubo cierto debate de dónde debía ir y tal. El rector de Salamanca, que era Beltrán de Heredia, pensó que Salamanca era la universidad ideal e incluso preparó un apartamento para que viviera don Juan Carlos, y eso molestó mucho al ministro de Educación y a Fernández Miranda, que era el director general de universidades, y entonces pensaron otras opciones, una de las cuales fue el Covarrubias. Hubiera sido horroroso tener al heredero, al príncipe de España en el Colegio Mayor, hubiera sido para mí una angustia completa, ¿no? Y afortunadamente no, pero él lo reconoció, que estuvo a punto de ser colegial. Íbamos a visitarle, le interesaba mucho lo que hacíamos, la administración, él iba mucho a los ministerios a conocer las cosas, y conmigo hizo un viaje espectacular a 3 pueblos de la provincia de Toledo donde estaba el PPO. El PPO era el programa de promoción profesional obrera que había inventado Torcuato Fernández Miranda cuando fue director general de promoción social. Y eran un equipo de 3 o 4 profesores que iban a pueblos pequeños a enseñar pues a los agricultores a perfeccionar la agricultura, a las niñas a hacer mecanografía o a coser, formación profesional elemental, pero muy útil y muy eficaz. Formó a multitud de gente. Y había 3 pueblos en la provincia de Toledo en la que había un programa. Yo le invité a visitarlos y fuimos en helicóptero conducido por él. Siempre era ¡Qué miedo! Una inquietud. No, miedo no, pero vamos, inquietud. Sobre todo, era muy molesto porque yo no sabía que en el helicóptero el ruido interior es tremendo. Entonces era muy difícil hablar. No es que claro, no puedes hablar. Entonces oía muy bien, pero no, era muy difícil hablar. Y él le gustó mucho aquella visita. Porque claro, en los pueblos no se había avisado. De pronto que aterrizara un helicóptero en la era y saliera don Juan Carlos de Borbón al vecindario y les entusiasmó una cosa. Corrían por la era a pesar del polvo que levantaba el helicóptero, todos a saludarle. Y hubo un momento en uno de los pueblos en que se les ocurrió gritar Franco, Franco, Franco. Lo cuenta usted. Era el grito de entonces, y eso le llamó la atención. Pero volvió muy contento. Y al volver pasamos por encima de un pueblo que se llama Castillejo, en la provincia cerca de Aranjuez, muy cerca de Aranjuez. Y allí vivía una hermana mía, porque había una fábrica de cementos donde trabajaba mi cuñado, y mi hermana vivía allí en un chalet, y le dije yo, mire, en ese pueblo hay una hermana mía, ¿quieres que bajemos? No, estuvo muy simpático. Y fue un viaje pues muy pocos días antes de la muerte de Franco, fue muy a finales de noviembre, ¿no? O a mediados de noviembre debió ser ese viaje. Y bueno, tuve una relación con él muy cordial, muy afectuosa. Luego, cuando te digo que se murió Franco, en enero me llamó un día a casa, me dijeron, ha llamado el rey. Ha llamado el rey porque eso era una broma, ¿no? Ha llamado el rey, pero por si acaso yo llamé a Zarzuela. Soy Fernando Suárez. No, espera un momento. Me pasaron inmediatamente con él y fue cuando me dijo, te vamos a nombrar poblador en Cortes. Gracias, Majestad. Gracias, Alteza, le dije. Alteza, dice usted en el libro. Alteza, porque lo recuerda en el libro, sí. A llamarle Majestad. Había tardado tantos años de Alteza que seguí llamándole Alteza.
Un detalle, que luego volvemos a algún tema más importante, pero sobre su relación con los colegios mayores, ¿no? Habla usted un momento de que ha quedado olvidado todo el trabajo de los colegios mayores, que fueron mucho más importantes de lo que se dice, ¿no?, en cierto momento, y en cambio solo se habla de la residencia de estudiantes. ¿Por qué cree usted que se hacen la historia se cuenta de esta manera tan parcial? Por eso, ¿Qué ha pasado? La residencia de estudiantes es una cosa muy importante, muy importante. Pero no era la única. Y el director de la residencia de estudiantes, Alberto Jiménez Frauz, es un gerente de la cultura española inolvidable. Que lo conoció usted, por cierto. Muy importante, yo lo conocí. Yo lo saludé, estaba en el exilio muchos años, pero cuando vino a Madrid tuve interés en conocerle y fuimos a verle y estuve con él. Alberto Jiménez Frauz, personaje de verdad de mucho nivel y de mucho mérito. Pero la residencia era una residencia reducida, con un grupo de estudiantes, y además los estudiantes, los que de verdad hicieron medicina y derecho e ingenieros, tal, esos no se habla de ellos, se habla de Lorca, de Alberti y de Dalí. Pero lo cierto es que, aparte de ellos, la importancia de la residencia fue que creó profesionales liberales y profesionales de nivel para las provincias españolas. Entonces los colegios mayores quisieron imitar eso, recobrando la tradición imperial de los colegios mayores del siglo XVI, y se inventó el Cisneros, el Nebrija, el Covarrubias, y privados. Los privados también muy importantes, como el San Pablo, el Moncloa, son colegios que han prestado un servicio tremendo. La gente que ha estado en colegios mayores pues ha sido la generación democrática de la transición. El otro día el líder de la Europa, del Ministerio de Asuntos Exteriores Europeo, Borrell, Josep Borrell, recordaba que había estado en el Covarrubias y que eso le había cambiado la visión de la vida, ¿no? Y muchos estuvieron en colegios mayores, insisto, el San Pablo. Todos los colegiales de la transición demócrata cristianos y de la acción de propagandista estaban en San Pablo, Landelino, Marcelino, mucha gente. Y en el Covarrubias, y en el Cisneros, y en el Guadalupe, el Colegio Mayor Guadalupe fue un colegio mayor importantísimo para las relaciones con Iberoamérica. Ahí se vinieron a estudiar a España multitud de expresidentes o de gente que fue luego presidente de las repúblicas americanas. Todo eso se ha desperdiciado y estamos absortos ante la residencia de estudiantes, olvidando e ignorando que dentro de un sistema autoritario los colegios mayores eran oasis de libertad. Del mío nadie tiene queja. Todos ellos reconocen que se leía lo que se quería, se oía lo que se quería. Nos visitaban todos los que tenían algo que decir, todos, fueran de la ideología que fueran, y la verdad es que eso nada, eso no se reconoce. Intelectuales del cine, de la cultura, del teatro. Sí. Había mucha vida, claro. La lista de gente que fue, está en el libro, la lista de gente que fue al Colegio Mayor Covarrubias es impresionante. ¿No? Echaría de menos exclusivamente a Camilo José Cela. Y a Camilo José Cela, pues entonces no nos parecía que fuera indispensable por su manera de hablar. En fin, usted perteneció al TEU. Yo estuve en el TEU en Oviedo. Cuando era estudiante, un día apareció un anuncio en el tablón diciendo que hacían falta actores para representar el Gran Teatro del Mundo de Calderón, el día de Santo Tomás, por la fiesta, la había decidido Torcuato, precisamente. Y entonces nos presentamos a un grupo de amigos y nos dieron los papeles, hicimos el Gran Teatro del Mundo en el Filarmónica de Oviedo, con gran éxito, y con unos trajes muy hechos adecuadamente para la ocasión, estuvo muy bien. Y luego ya eso, aparte de la afición al teatro, en las lecturas teatrales de los colegios mayores, las presentaciones. Pero aparte de eso, también recuerdo que Gustavo Pérez Puig, que estuvo en el Santa María del Seu y que fue muy amigo mío hasta que se murió, Gustavo Pérez Puig era el director del Teatro Español cuando se celebró el centenario de Jardiel Poncela, de Enrique Jardiel Poncela, y estaba representando Eloísa está debajo de un almendro de Jardiel. Y el día que se cumplía el aniversario, el día exacto del centenario de Jardiel, decidió
que hiciéramos el prólogo de la obra. No se acuerdan que la obra tiene un prólogo en el que hay, al levantarse el telón aparece una fila de butacas, sí, como la de la calle, sí, sí, como la del teatro. Sí, sí. Y hay unos señores hablando. Claro, así empieza la obra, sí. El descanso. Y entonces ahí hice yo un papel. Anda. Un papel con palabra. O sea, te hicimos Alfonso Usía, Jaime Capmany, Emma Penella, Lina Morgan, bueno, multitud de gente que sustituimos a los actores en ese rato del prólogo. Y ahí me dieron papel hablado. Y ese acto, esa cosa fue muy notable. Pues nos aplaudieron, claro, a rabiar. La gente que iba al teatro no sabía lo que pasaba, pero cuando descubrió que estábamos actuando Luis del Olmo, todos nosotros, pues lo pasó. ¿Hay fotografías de ese momento? Sí, yo creo que hay una grabación incluso. Yo tengo que verlo, lo tiene que pasar. Tenemos que proyectarlo, tenemos que recuperar para esta entrevista. Por eso cuando llego, que yo he actuado en el español, estoy diciendo la verdad, ¿no? Claro, claro. Desde hace unos años hay en nuestro país, y sobre todo en los ambientes políticos, una revisión crítica de la transición. Una revisión muy consistente, muy fuerte, muy dura, muy agria muchas veces. Sí. ¿Hasta qué punto se puede compartir en parte esa crítica a la transición? Particularmente en cosas como las nacionalidades o la inclusión de la palabra nacionalidades en la Constitución. Es decir, en vista de lo que ha ocurrido, ¿no?, en estos 40 años, ¿qué visión podemos tener de la transición? Hay que recurrir necesariamente a la figura de Fernández Miranda, porque Fernández Miranda fue el que concibió todo el proceso. Y yo creo que Adolfo era insustituible para la primera parte. No había nadie que hubiera sido capaz de hacer lo que hizo Adolfo hasta la reforma política. Pero luego Adolfo se atribuyó el mérito, prescindió de Torcuato, entonces ya la segunda parte, a partir de ahí ya las cosas fueron de otra manera. Entonces las elecciones del 15 de junio del 77, que no se organizaron como Fernández Miranda hubiera deseado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya la Constitución se hizo con otros criterios, y preocupadísimos porque la aprobaran catalanes y vascos. La verdad es que los catalanes y los vascos habían votado, tanto en la reforma política como en las elecciones, mayoritariamente a los partidos no nacionalistas. No era tan indispensable que la aprobaran o que votaran los nacionalistas, porque los no nacionalistas hubieran tenido mayoría para aprobar la Constitución. Pero bueno, ahí pensaron que era bueno tenerles y les concebieron demasiado, entre otras cosas, las nacionalidades. Hay un discurso de Fernández Miranda en el Senado, está en el Diario de Sesiones, de agosto del 78, en el que explica que las nacionalidades es igual que la nación. Nacionalidad es igual que nación. Y la nación reclama el Estado. Eso lo explicó con toda clase de argumentos Fernández Miranda. No le hicieron caso, pero he aquí que ahora se reconoce la realidad nacional de Cataluña y eso ya verán cómo reclama el Estado. Naturalmente reclaman la autodeterminación y el Estado. Y eso está planteando una situación pues insostenible. Eso no puede ser, no va a ser, pero mientras tanto estamos en la inquietud permanente de qué deciden los vascos. Y con este tema de ahora, de los acuerdos con Puigdemont, claro, se está colocando el Estado en muy bajo nivel. El Estado está Pero hay solución. Quiero decir, ahora se habla mucho de la amnistía, pero al final el problema sigue ahí. Eso significa que minorías conducen a las mayorías a donde no quieren ir. Porque yo creo que la mayoría de los socialistas no quiere que Cataluña sea independiente de ninguna manera. Bueno, esto conozco infinidad de socialistas que son tan nacionales de España como yo. De modo que eso no tiene buena solución, no tiene buen futuro. No veo cómo puede resolverse esa difícil situación. Sobre todo que llevamos arrastrándolo décadas y décadas, un siglo ya. Tanto, espero que décadas no. Pero tenemos la garantía, hombre, de que Europa tampoco consentirá frivolidades. En Europa no van a reconocer nunca a Cataluña como un Estado europeo, eso seguro. Y además Puigdemont lo sabe. De modo que, no sé, tendrán que rectificar o cambiar de gobierno.
pero para eso hace falta los votos. Pero no sé si el cupo va a cambiar. Si Aunque cambie de gobierno, el cupo seguirá. Y ahora tenemos también cupo catalán. Hace siglo y medio nos preguntaríamos qué general arregla esto, pero eso ahora es inútil, no hay general que valga, ¿no? En este momento el ejército español es ejemplar en su disciplina y en su respeto a la Constitución y no va a hacer una tontería, de modo que tiene que ser los votos. La situación se parece un poco a situaciones como las que precedieron a la dictadura del general Primo de Rivera, ¿no? Es decir, las élites españolas no son capaces de ponerse de acuerdo para poner en marcha las reformas que son exigibles, ¿no? Algo que ocurrió en los años 70, ahora mismo parece que somos incapaces, o son incapaces, porque son ellos los protagonistas, no somos los demás, sí, de hacerlo, ¿no? ¿A qué se debe esa degradación de la atmósfera, del ambiente político, desde un momento en el que se pudo, como ha empezado usted diciendo, ¿no?, llegar a un acuerdo, a otro momento en el que parece completamente imposible? Es decir, y se adoptan políticas suicidas, ¿no?, próximos al suicidio. Bueno, yo antes hicimos una referencia a las Cortes orgánicas, a las Cortes de Franco, en las que yo fui procurador familiar, y dejé de decir que yo era entonces más independiente y más libre que en las Cortes de la democracia, en las que también estuve. Yo estuve en el Congreso de los... Soy el único español, aparte del único ministro vivo de Franco, soy además el único español que ha estado sentado en el hemiciclo de la carrera de San Jerónimo por 5 cauces distintos. No hay nadie. Yo fui procurador familiar, fui procurador porque los ministros lo eran, fui procurador porque me nombró rey, fui procurador porque me eligieron diputado y fui eurodiputado. Entonces, en las Cortes de Franco pedías la palabra y te la daban. Y en las Cortes de la democracia solo hablan los portavoces. Y los demás están sentados. Qué importante es eso. No pueden intervenir más que aplaudir. Qué importante es eso. Y luego, entonces estábamos elegidos, respondíamos teóricamente ante el que nos había elegido, como es natural. Pero es que ahora solo respondes ante quien te nombra, que es el jefe del partido. De modo que para ser procurador, para ser diputado, hay que pedir al jefe del partido que te ponga en una lista. Y eso la gente de algún nivel, la gente que tiene una carrera, la gente que tiene una situación, pues no está dispuesto a esa mendicidad. Tú estás dispuesto a acudir, en caso de necesidad, a acudir a tus electores y a decir, votadme en mi pueblo, pero pedirle al jefe del gobierno o al jefe de la oposición que te nombre diputado, eso no es de buen gusto para mucha gente. Y entonces el nivel ha bajado de manera terminante desde las Cortes de la UCD, desde las Cortes del 76 hasta las de hoy. El descenso es palmario, vamos, los diputados de UCD o los del PSOE entonces eran gente de mucho más nivel. Se escribían mucho en verso ustedes. Hay muchos papelitos escritos en verso que se cruzaban ustedes en el Consejo de Ministros y en las Cortes. Bueno, eso ahora ya me parece imposible. Esa es otra, sí. La verdad es que, bueno, el Consejo de Ministros daba mucho de sí. Y Rafael Cabello de Alba, que era un ministro extraordinario y además muy simpático, era un cordobés simpaticísimo, pues de vez en cuando pasaba una cosa en verso, tal, para un comentario. Y yo le contestaba, naturalmente, en verso. Mejores que los suyos. Mejores que los suyos. Bueno, es todo bastante ripioso, pero no importa. Pero sí, hubo anécdotas muy graciosas con ese motivo. El rey pidió, en el primer Consejo de Ministros que presidió don Juan Carlos, pidió el papelín que nos pasábamos, se lo leyó, se rió y se lo dio a Rafael. Yo creo que merece la pena que nuestros espectadores escuchen la historia de su padre, lo que le pasó en las revueltas del norte en Asturias en el 34, ¿no? El 34. Es que mi abuelo construyó un hotel en lo alto del puerto de Pajares, entre Asturias y León, justo en el límite de Asturias y León, construyó un hotel y empezó a fomentar los deportes de invierno, el esquí. Trajo los primeros esquíes de Suiza, tal. Y allí vivía, cuando se murió, su viuda se hizo cargo del hotel con sus hijos y salvo mi padre, que vivía en León, pues sus hermanas llevaban el hotel.
y había un hermano de mi padre que fue campeón de esquí de fondo muchos años por eso, porque tenía que ir a por el pan y a por los alimentos a 5 kilómetros del hotel, a Pajares o a Busdongo. Y Busdongo es el pueblo del dueño de Inditex, Amancio Ortega, es de Busdongo. Está ahí a un ripio también, Valle Inclán, con Busdongo de rima. Y entonces, el día 12 de octubre del 34, cuando ya había pasado lo grave de la revolución, mi padre fue a Valagrande a ver a sus hermanas, a ver a su madre y a sus hermanas que estaban allí. Y al volver, le tomaron por un revolucionario asturiano cuando venía de Valagrande, no de Asturias. Y le pegaron esa paliza que cuento ahí. Y que no nos enteró, nunca nos lo contó, nunca nos lo dijo. ¿Nunca se lo contó? Nunca me lo contó. Nos enteramos cuando publicó sus memorias Gordón Ordaz, que había interpelado a la República por los excesos de la represión del 34, y entre ellos citaba el caso de mi padre, que está contado con mucho detalle. Claro. Yo fue cuando yo me enteré, no supimos nunca. Que sobrevivió de milagro, de la paliza que le dieron, porque creían que era anarquista, comunista o... Pues claro, porque decían que venía de la revolución, venía de organizar de los revolucionarios el 34, tenía nada que ver. Claro. Mi buen padre. Su familia es como muchas de las familias españolas que reciben de los dos bandos, así es. Luego mi padre hizo la guerra con el Ejército Nacional, pero era ligeramente discrepante, nunca se metió en nada, pero no le gustaba, era una generación de republicanos, como es natural. Por su edad habían visto el fracaso de la monarquía y eran sinceramente republicanos. Luego la República les defraudó de la manera escandalosa que defraudó a media España, ¿no? Con el famoso Frente Popular, disparate. Pues si le parece, Fernando, vamos a recordar el título del libro, Testigo Presencial, que es un título corto y que dice lo que es el libro, sí. Testigo Presencial. Exacto. Unas memorias tal cual, publicado por Real del 14. Le deseamos mucha suerte con el libro, sé que hay muchísima gente interesada en leerlo. Insisto en que mi deseo es que mis nietos conozcan la vida de su bisabuelo. Bueno, pero los nietos son muchos. Pero lo demás no me preocupa tanto, que se lea o no se lea, ya es cosa de todo. Es bueno para conciliar el sueño, yo creo. Bueno, siempre ese esfuerzo es bueno. Muchísimas gracias, don Fernando. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Sois muy amables, muchas gracias. Gracias, José María. Muchas gracias a ti. Gracias a todos por estar ahí.